Situación que afecta al comercio, a la hostelería y también, desde luego, al turismo, precisamente nuestro motor económico. Vamos a hablar con Yeisa Castilla, que es consejera de Turismo, Industria y Comercio, y ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos viendo algunas de las alternativas que empiezan a dar un respirito, por lo menos, al sector de la restauración. El turismo también lo espera con muchas ansias porque la situación se está complicando y se está alargando en el tiempo. Se anuncian ayudas desde el Ministerio, 2.000 millones de euros para Canarias y para Baleares. El problema es siempre el mismo, la burocracia. Esas ayudas, si no se gestionan antes del 31 de diciembre, habrá que devolverlas. ¿Cómo lo hacemos? Claro, esto es muy importante porque está muy bien anunciar la lluvia de millones, que estupendamente nos viene genial porque cuanto más dinero podamos tener, pues mejor, y más para este sector que tanto ha padecido, pero lo cierto es que siempre tenemos pues ese problema de lo que es pues la administración. Todavía no se ha modificado la ley de contratos y tenemos que buscar soluciones, vamos a llamarlas creativas, para intentar que esos recursos lleguen a los sectores específicos que realmente están y que, por ejemplo, si mal no recuerdo, van en torno a un 90% de los SENAES que albergan los tres sectores de la consejería que dirijo. Por lo tanto, estamos buscando fórmulas dentro de la legalidad de nuestras posibilidades para que llegue lo antes posible y también que estén debidamente justificadas, porque al fin y al cabo está dentro del marco europeo y tenemos que cumplir una serie de requisitos que también complica un poco la situación. En este caso, nos decía el otro día el diputado del PSOE, Héctor Gómez, que estuvo aquí en una entrevista también, que él confía en que haya cierta flexibilidad, en que los plazos se puedan ampliar, pero al final estamos un poco con el agua al cuello, ¿no? Porque diciembre no está tan lejos. Bueno, diciembre no está tan lejos, pero si existe esa sensibilidad y bueno, el diputado al fin y al cabo pertenece al grupo de gobierno, pues quizás probablemente llegado el momento, pues en función de cómo vayan viendo la evolución de los distintos procedimientos, también en todas las comunidades autónomas, pero especialmente en las más dañadas, como es Canarias y también pues el caso de Baleares, pues yo creo que a lo mejor pueden hacer alguna excepción en ese sentido. Esperemos que también lo tengan en consideración en caso que pues no logremos ir con toda la rapidez que la situación requiere. Hoy hay Consejo de Gobierno, esta misma tarde podremos saber cuáles son las medidas que se establecen para Semana Santa. Ya estamos en unas medidas restrictivas en muchas islas con un refuerzo a esos niveles en los que nos encontramos, pero la Semana Santa está claro que no va a ser la panacea. Se espera sobre todo que el turismo interior pueda salvar un poco esa época del año. Sí, efectivamente. Esperamos que, como el verano pasado, el turismo regional pues salvó, en cierto modo, por llamarlo de alguna manera, el verano. Aquí apelamos al turismo regional, también un poco al internacional, pero también teniendo en cuenta que nuestros países principales emisores están en confinamiento, poco va a venir. Por lo tanto, el turismo canario, pero también es verdad que el turismo canario, sus economías también están debilitadas, porque muchos no tendrán empleo, estarán en el ERTE, etcétera. Y bueno, hay que tener en cuenta pues cómo va eso. La verdad que yo pues he hablado con las patronales, con las distintas compañías, las aéreas, las navieras y demás, y las reservas están muy bien para todas las islas. Bueno, teniendo en cuenta que solo tenemos abierto el 35% del sector alojativo, que eso es muy importante, ¿no? No esperamos tampoco llegar a años de 2019, pero sí un cierto alivio después de todo ese esfuerzo. También es cierto que la situación de la pandemia no es positiva ahora mismo en el archipiélago, estamos por encima de los umbrales permitidos, ¿no? Por ejemplo, Alemania Senada sacó un par de comunidades autónomas de su lista de no recomendaciones a viajar y nosotros debemos de aspirar a eso de forma permanente, no podemos bajar la guardia, hay que hacer un llamamiento para que la población siga cumpliendo las medidas sanitarias, primero por una cuestión sanitaria, de salud de todos nosotros, y en segundo lugar porque necesitamos reactivar ese motor económico, y esto no es una cuestión de un mes, es que vamos a tener que mantener medidas sanitarias quizás probablemente durante un año, no lo sé, según vaya diciendo Salud Pública, y esta tarde, bueno, ahora por la mañana tendremos el Consejo de Gobierno y vamos a ver qué medidas pues podemos tomar para Semana Santa. Yo espero que hoy sea el día en el que tomemos alguna decisión, porque básicamente quedan ya 2 semanas, por decirlo de alguna manera, y las personas también tienen que saber las cosas para tomar decisiones al respecto. A mí me gustaría que se tomara una decisión equilibrada entre salud y economía, porque ya hay muchas reservas y hay un cierto alivio para el sector y estamos preparados. Ya tenemos el decreto, exigimos test de antígenos o PCR y yo creo que podemos conseguirlo. Pero bueno, eso es objeto de debate en el Consejo de Gobierno y lo que salga, pues bueno, también habrá que verlo
de la manera que sea y comunicarlo. Esas reservas de las que hablas están orientadas más al turismo rural, a esos alquileres vacacionales, porque hemos visto que al final es la opción más elegida, pues básicamente por protección, por estar más solos, ¿no?, en esos alojamientos. Sí, hay mucha reserva en ese sentido, en viviendas vacacionales, en villas, etcétera. Pues la gente se siente más protegida porque está más aislada, pero lo cierto es que en los hoteles, por ejemplo, y en los complejos de apartamentos siguen a rajatabla el decreto en el que se exige el PCR o el antígeno, por lo tanto son ecosistemas en los que se ha minimizado el riesgo al máximo. Y cuando yo he ido a algunos para verlos y demás, pues me consta que efectivamente se cumple. Por lo tanto, yo confío en que bueno, que también esa parte también se reactive todavía pues un poquito más. Es verdad que no va a ser la panacea, como bien dices, no nos va a salvar el turismo ni la situación económica, pero sí podemos empezar a tener algo de turismo y un poquito de aliciente, ¿no?, para el sector, para la gente, que yo creo que también es necesario la parte emocional. Por lo menos hay compañías aéreas que tienen esa confianza, como ha hecho Lufthansa, ¿no?, con esa capacidad de triplicar los vuelos a Canarias. Lo que ocurre es lo que dice, ¿no?, las restricciones de otros países y al final la poca capacidad que van a tener el resto de españoles de venir a Canarias es una limitación que, por mucho que se generen plazas, si no se pueden cubrir, pues poco va a ser, ¿no? Sí, pero es importante que compañías de este nivel y otras compañías que también nos lo han transmitido muestren esa posible programación para Canarias, porque significa que seguimos en la mente de ellos a nivel de negocio y también en la mente de nuestros principales mercados emisores. Canarias está perfectamente preparada para abrir en cualquier momento, desde que nos permitan las circunstancias epidemiológicas y desde que nuestros principales países emisores puedan viajar. Por lo tanto, esto es algo positivo porque ellos han visto que de la recuperación rápidamente la van a poder tener también en Canarias. Ellos dependen de nosotros, nosotros de ellos, todo en condiciones de seguridad sanitaria, y yo creo que es importante. Es verdad que a lo mejor no podemos ver un resultado a corto plazo, pero sí de cara a una cierta recuperación o empezar en verano para estar preparados ya para nuestra temporada alta 2021 a partir de noviembre de 2022 y que ya la consolidación sea a partir del 2022 es positivo, y que estemos en el ojo de mira de estas compañías es muy importante y es fruto no solo de las conversaciones que la Consejería ha tenido con todos ellos a lo largo de todo este año, sino también del esfuerzo encomiable de todo el sector privado, que se ha adaptado para minimizar el riesgo al máximo, también del seguro, que hemos sido la primera comunidad autónoma en tenerlo para bueno, pues poder tener esa dosis de seguridad más si cabe, y también pues bueno, hemos sacado también un fondo de conectividad para los meses de abril y mayo. Vamos a ver qué pasa, son 500.000 euros, exigimos un 15% al menos de capacidad de respecto al 2019 y son 4 euros por asiento ocupado, ¿no?, con lo cual y seguiremos sacando en función de las circunstancias para que sea más eficaz y eficiente y ser más competitivos también que otros destinos. Bueno, ya sabemos que el certificado COVID, el certificado verde, va a empezar a funcionar. La ministra de Turismo ha dicho que el 19 de mayo, relativamente pronto y coincidiendo con Fitur, con esa fecha. Los sanitarios no tienen excesiva confianza en ese certificado de vacunación, quizá porque temen que bajemos la guardia en otro sentido, en el resto de medidas, pero bueno, ya sabemos cómo se va a articular ese certificado de vacunación. ¿Cree que es la forma de hacerlo, que está bien diseñado, bien enfocado? Bueno, yo creo que es una herramienta positiva, porque además es un resultado ya de la unidad que demandábamos desde el principio de la Unión Europea. No solo ya de los 27 países, sino del espacio Schengen. Por ejemplo, Reino Unido es importante, es nuestro principal mercado emisor, que forme parte de esa negociación, espero, o de esas negociaciones bilaterales que podamos tener por lo menos a nivel país. Es fundamental. Es cierto que te habla de varias cuestiones, el pasaporte verde digital, de si estás vacunado, de si has pasado la enfermedad o si tienes un PCR. Yo lo veo positivo, pero siempre y cuando, hasta que la pandemia o el nivel de vacunación y el nivel de inmunidad de la vacunación tenga suficiente evidencia científica, que yo creo que es ahí donde está la duda de los científicos, ¿no?, de las vacunas frente a las nuevas cepas, a la evolución, y etcétera, hasta que se tenga suficiente evidencia científica en este sentido, creo que es importante que
tengamos este pasaporte para facilitar la movilidad entre todos los estados y nos vendrá muy bien, pero adicionalmente quizás podamos poner, si no un PCR, un test de antígeno, que es algo que siempre nosotros hemos demandado. Es cierto que a nivel de sanidad exterior todavía siguen con el PCR y el test molecular. Esto es una lucha que desde el archipiélago de Canarias no se ha abandonado. De hecho, la propia Unión Europea ha anunciado también el test de antígeno, de alta fiabilidad, por supuesto, y yo creo que hasta que por lo menos la pandemia pase, debemos de ver esto como algo positivo para recuperar la normalidad, la movilidad, pero también seguir minimizando el riesgo, no bajar la guardia, como bien indica, y traer un test de antígeno, un PCR y, por supuesto, el resto de medidas de seguridad que nos van indicando las autoridades sanitarias en cada momento. Sería algo complementario. Teniendo en cuenta que somos estamos totalmente dependientes de la vacuna, de cómo vaya ese ritmo de vacunación de cara al verano, ¿cómo se prepara Canarias para afrontar esa temporada que quizás sería la que se atisba con un poco más de optimismo? Bueno, pues el destino ya está preparado porque lleva un año todo el sector preparándose. Tenemos el seguro, como bien indiqué antes. En la campaña de vacunación es verdad que con el tema de AstraZeneca y demás pues se ha ralentizado un poco, pero esperemos por lo menos llegar a nuestra temporada alta con un porcentaje bastante grande de vacunados, porque eso también es importante, la reciprocidad sanitaria en la vacunación, tanto en los países emisores como en nosotros mismos, ¿no? También yo pedí en la sectorial de turismo y he insistido mucho en que después de los colectivos evidentemente vulnerables, que a nadie se les escapa, cuando se empiece por profesiones también se priorice el sector turístico en Canarias, porque es importante por el contacto que tenemos y tenemos que también protegerlos a los trabajadores y trabajadoras. De hecho, ya Chipre lo ha hecho. Por lo tanto, creo que podría tenerse en consideración y valorarse por el Consejo Interterritorial para, después de toda esas partes de población altamente vulnerables, que se tengan en cuenta. Y luego también los fondos de conectividad los seguiremos sacando y, por supuesto, las campañas de promoción. Ahora mismo tenemos la Semana Santa, es verdad que tuvimos que parar la del turismo peninsular por las circunstancias que se han dado. Tenemos la regional de Pasión por tus islas, pero también la internacional, porque queremos seguir estando en esa mente de nuestros turistas internacionales a través de medios internacionales, siempre a medios digitales de momento, con canales YouTube y hasta en nuestros mercados principales, los 5 primeros y también el resto, ¿no?, que son importantes para nosotros. Necesitamos estar ahí, que sigan, que conozcan, que no se olviden todo de lo nosotros, ¿no? Exacto, que no se olviden, que me consta que no se han olvidado, pero que también conozcan todo lo que hacemos en el destino, porque el elemento seguridad sanitaria va a ser decisivo a la hora de comprar y queremos que nos tengan en su mente en el momento que decidan viajar. Pues Yaiza Castilla, vamos a ver si las cosas mejoran también para la economía en Canarias. Gracias por estar aquí, buenos días. Ojalá, muchas gracias, feliz día. Igualmente.